Durante mis 40 años como médico en la región de Michoacán, he visto casos que desafían toda explicación científica, escribió el doctor Fernando Mendoza en su diario personal en 1790. Pero ninguno me ha perturbado tanto como la familia Vázquez de Coronado. He atendido a don Sebastián durante 3 décadas por diversas dolencias menores y juro por mi honor profesional que no ha envejecido ni un solo día desde que lo conocí. Antes de adentrarnos en uno de los misterios más escalofriantes de la historia colonial mexicana, te invito a que te suscribas a nuestro canal, porque aquí encontrarás historias que desafían toda lógica y que ningún otro lugar se atreve a contar. Dale like a este video si te fascinan los enigmas que ponen en duda todo lo que creemos saber sobre la naturaleza humana, y déjanos saber en los comentarios de qué país y ciudad nos estás escuchando. Ahora prepárate para conocer la verdad detrás de la hacienda donde el tiempo parecía haberse detenido, y donde una familia guardaba un secreto tan terrible que costó la vida a decenas de personas inocentes. En las tierras altas de Michoacán, donde los volcanes dormidos crean valles fértiles bañados por arroyos cristalinos, se alzaba durante el siglo XVIII una de las haciendas más prósperas y misteriosas de toda la Nueva España. La hacienda San Nicolás de los Remedios se extendía por más de 20,000 hectáreas de las mejores tierras agrícolas de la región, produciendo maíz, trigo y ganado que abastecía mercados desde Guadalajara hasta la Ciudad de México. Pero lo que realmente distinguía a San Nicolás de otras haciendas prósperas no era su extensión ni su productividad, sino sus propietarios, don Sebastián Vázquez de Coronado y su esposa doña Catalina de Mendoza, una pareja que había llegado a la región en 1730 y que, según todos los testimonios disponibles, no había envejecido ni un solo día durante los siguientes 60 años. Don Sebastián era descrito por quienes lo conocían como un hombre de estatura media, complexión atlética y facciones aristocráticas que irradiaban una vitalidad excepcional. Su cabello negro no mostraba canas, su piel carecía de arrugas o manchas de la edad, y sus movimientos conservaban la agilidad de un hombre joven. Vestía siempre con la elegancia propia de la nobleza española. Pero había algo en su presencia que causaba una impresión inquietante en quienes lo conocían por primera vez. Doña Catalina, por su parte, era una mujer de belleza extraordinaria que parecía haberse cristalizado en la perfección de sus 30 años. Su piel tenía la luminosidad de la juventud, sus ojos conservaban el brillo intenso que normalmente se desvanece con los años, y su cabello rubio mantenía el mismo color dorado que había tenido décadas atrás. Quienes la veían después de años de ausencia comentaban invariablemente que parecía exactamente igual a como la recordaban. La llegada de la pareja a Michoacán en 1730 había estado rodeada de circunstancias que ya entonces habían generado comentarios entre la sociedad local. Habían aparecido súbitamente con documentos impecables que acreditaban su derecho a heredar la hacienda San Nicolás, propiedades que según los registros habían pertenecido a un pariente lejano que había muerto sin descendencia directa en España. Más extraño aún era el hecho de que ninguna de las familias aristocráticas establecidas en la región los conociera previamente, a pesar de que sus documentos de nobleza los conectaban con linajes que deberían haber tenido múltiples ramificaciones sociales. Era como si hubieran emergido del vacío, perfectamente documentados, pero sin historia personal verificable. Durante sus primeros años en San Nicolás, don Sebastián y doña Catalina se habían comportado como hacendados típicos de su clase social. Organizaban celebraciones apropiadas, mantenían correspondencia con otras familias importantes, contribuían generosamente a la iglesia local y administraban sus propiedades con eficiencia notable. Sin embargo, conforme pasaban los años, algunos aspectos de su comportamiento comenzaron a llamar la atención de manera inquietante. El primer detalle que notó la comunidad local fue su tendencia a evitar reuniones sociales prolongadas.
Asistían a misas, celebraciones importantes y eventos comerciales, pero siempre encontraban razones para retirarse temprano o para limitar su participación en conversaciones extendidas. Cuando se les preguntaba sobre su familia, sus años de juventud o sus experiencias previas, sus respuestas eran educadas pero vagas, llenas de generalidades que no proporcionaban información específica. Más notable era su relación con el paso del tiempo mismo. Mientras que otras familias celebraban aniversarios, cumpleaños y fechas significativas con gran pompa, los Vázquez de Coronado parecían evitar cualquier referencia específica al tiempo transcurrido. No celebraban cumpleaños, no mencionaban aniversarios de bodas, y cuando se les preguntaba sobre eventos del pasado, tendían a responder como si hubieran ocurrido recientemente, independientemente de cuántos años hubieran transcurrido realmente. El doctor Fernando Mendoza había llegado a la región de Pátzcuaro en 1755, tras completar sus estudios de medicina en la Real y Pontificia Universidad de México. Era un hombre meticuloso, científicamente entrenado y profundamente religioso, cuya práctica médica se basaba tanto en los conocimientos más avanzados de la época, como en una observación cuidadosa de los patrones naturales de salud y enfermedad. Su primer encuentro con don Sebastián Vázquez de Coronado ocurrió en el otoño de 1758, cuando el hacendado lo convocó para tratar lo que describía como molestias menores en el estómago que lo habían estado incomodando durante algunos días. El doctor Mendoza recordaría más tarde que su primera impresión del paciente había sido de un hombre en excelente salud física, aparentemente de unos 45 años, con signos vitales perfectos y ningún indicio de las dolencias típicas de la mediana edad. El tratamiento había sido simple y efectivo, pero lo que había impresionado al doctor Mendoza era la vitalidad excepcional que mostraba don Sebastián. Su pulso era fuerte y regular, su respiración profunda y sin esfuerzo, sus reflejos rápidos y precisos, y su piel tenía la elasticidad y el tono que normalmente se asocian con hombres mucho más jóvenes. Durante los años siguientes, el doctor Mendoza fue llamado ocasionalmente a la hacienda San Nicolás para tratar dolencias menores tanto de don Sebastián como de doña Catalina. En cada visita, quedaba impresionado por el estado físico excepcional de ambos. Nunca mostraban signos de las enfermedades degenerativas, que afectaban inevitablemente a personas de su clase social y edad. Nunca requerían los medicamentos que otros pacientes necesitaban para mantener su salud, y nunca mostraban los cambios físicos graduales que el doctor había aprendido a asociar con el envejecimiento natural. Fue en 1770, después de haber atendido a la familia durante más de una década, que el doctor Mendoza comenzó a documentar sistemáticamente sus observaciones. En su diario personal, escribía: «Es extraordinario. He tratado a don Sebastián durante 12 años, y juraría que luce exactamente igual que cuando lo conocí. Su peso no ha variado, su fuerza física permanece constante, y su apariencia general es idéntica. He comenzado a preguntarme si mis recuerdos me están engañando, pero he revisado mis notas médicas anteriores y confirman lo que observo. Este hombre no está envejeciendo de manera normal». Las observaciones del doctor se volvieron aún más detalladas conforme pasaban los años. Comenzó a llevar registros específicos de pequeños detalles físicos, cicatrices, marcas de nacimiento, patrones de cabello, características dentales. En cada caso, sus notas confirmaban que no había cambios perceptibles a lo largo de periodos que normalmente habrían producido alteraciones visibles en cualquier persona normal. Más inquietante era el comportamiento de la pareja durante las consultas médicas. Ambos mostraban conocimientos sobre medicina y anatomía humana que parecían ir mucho más allá de lo que sería normal para personas de su posición social. Hacían preguntas específicas sobre procesos fisiológicos,
discutían tratamientos alternativos con terminología técnica y ocasionalmente hacían comentarios que sugerían experiencia personal con condiciones médicas que el doctor no había discutido con ellos. En 1775, el doctor Mendoza decidió abordar directamente sus preocupaciones con don Sebastián durante una consulta de rutina. Don Sebastián, le dijo con cuidado, he estado reflexionando sobre su salud excepcional. En mis 20 años de práctica médica, nunca he visto a alguien mantener tal vitalidad durante tanto tiempo. ¿Hay secretos familiares sobre longevidad que podrían explicar su condición extraordinaria? La respuesta de don Sebastián fue educada pero evasiva. Doctor Mendoza, mi familia ha sido bendecida con buena salud durante generaciones. Creemos que una vida moderada, ejercicio regular y una dieta apropiada son suficientes para mantener el cuerpo en condiciones óptimas. Pero el doctor había notado algo más durante esa conversación, un intercambio de miradas entre don Sebastián y doña Catalina, que sugería comunicación silenciosa, como si estuvieran coordinando sus respuestas a preguntas que habían anticipado. La hacienda San Nicolás empleaba regularmente entre 200 y 300 trabajadores, incluyendo peones agrícolas, vaqueros, artesanos especializados y personal doméstico. Era una operación masiva que requería mano de obra constante para mantener su productividad. Y los Vázquez de Coronado tenían reputación como empleadores generosos que pagaban salarios justos y proporcionaban condiciones de trabajo decentes. Sin embargo, había patrones en el empleo en San Nicolás que comenzaron a llamar la atención de comunidades cercanas conforme pasaban los años. A diferencia de otras haciendas grandes, donde muchas familias trabajaban durante generaciones, San Nicolás parecía tener una rotación constante de personal. Los trabajadores llegaban, permanecían durante períodos que variaban entre 1 y 3 años y luego desaparecían sin explicaciones claras. María del Carmen Ruiz había trabajado como cocinera en San Nicolás durante 2 años, de 1765 a 1767. Su testimonio, recogido décadas más tarde durante las investigaciones oficiales, proporcionó una de las primeras descripciones detalladas de la vida interna en la hacienda. Los patrones eran educados y generosos, recordaba María del Carmen, pero había aspectos de sus rutinas que me perturbaban profundamente. Nunca comían en horarios normales, nunca los veía durante las horas centrales del día, y había partes de la casa que estaban completamente prohibidas para el personal. Según su testimonio, don Sebastián y doña Catalina tenían horarios que parecían estar completamente invertidos respecto a los patrones normales de actividad humana. Se levantaban al atardecer, realizaban sus actividades principales durante la noche y se retiraban a sus habitaciones privadas antes del amanecer. Durante las horas de luz solar, la casa principal permanecía silenciosa, con instrucciones estrictas de que no se molestara a los patrones bajo ninguna circunstancia. Más extraño aún, continuaba María del Carmen, era el tipo de alimentos que requerían. Nunca querían carne normal. Siempre solicitaban preparaciones específicas que incluían ingredientes que yo nunca había visto antes, hierbas raras, líquidos de colores extraños y carne que tenía que ser preparada de maneras muy específicas que no correspondían con ninguna receta tradicional que yo conociera. El testimonio de María del Carmen también reveló información inquietante sobre los trabajadores que desaparecían de la hacienda. Durante mi tiempo allí, vi llegar y marcharse docenas de trabajadores, recordaba. Pero lo extraño era que nunca los veía partir realmente. Un día estaban trabajando normalmente y al día siguiente simplemente ya no estaban. Cuando preguntaba qué había pasado, los administradores me decían que habían encontrado mejores oportunidades en otras regiones, pero nunca parecían haber empacado sus pertenencias o despedirse de sus amigos. Otro trabajador, José María Vasco, que había servido como vaquero en la hacienda entre 1770
y 1772, Macer proporcionó detalles adicionales que complementaban el testimonio de María del Carmen. Según José María, había ciertas áreas de la propiedad que estaban completamente restringidas para el personal regular. Había un conjunto de edificios cerca de la casa principal que nunca podíamos acercarnos, explicaba José María. Don Sebastián nos había dicho que eran almacenes privados donde guardaban documentos familiares importantes, pero por las noches se podían ver luces moviéndose en esos edificios, y ocasionalmente se escuchaban sonidos extraños que no podíamos identificar. José María también recordaba haber observado patrones extraños en el comportamiento de algunos trabajadores durante las semanas previas a sus desapariciones. Se volvían más callados, menos sociables, describía. Algunos mencionaban que los patrones les habían ofrecido trabajos especiales que requerían que vivieran en diferentes partes de la propiedad. Decían que iban a ganar más dinero y tener mejores condiciones, pero después de mudarse a esas áreas especiales, ya no los veíamos más. El testimonio más perturbador vino de Ana Sofía Morales, quien había trabajado como lavandera en la hacienda durante el periodo de 1773 a 1775. Ana Sofía había tenido acceso a áreas de la casa principal que estaban fuera del alcance de la mayoría del personal, y había observado detalles que la habían llenado de una inquietud creciente. Una noche, mientras trabajaba tarde lavando ropa en el área de servicio, recordaba a Ana Sofía, vi a doña Catalina caminando por el patio principal. Lo extraño era que brillaba con una luz tenue, como si tuviera velas escondidas en su vestido. Pero cuando me acerqué para ver mejor, me di cuenta de que la luz parecía venir de su propia piel. Ana Sofía también había notado que los patrones tenían visitantes frecuentes que llegaban durante la noche y que nunca aparecían durante las horas de día. Llegaban en carruajes cubiertos, siempre después de medianoche, describía. Eran personas que vestían de manera muy elegante, pero había algo en su apariencia que me causaba escalofríos. Todos tenían esa misma vitalidad antinatural que tenían don Sebastián y doña Catalina. La investigación formal de la Hacienda San Nicolás comenzó en 1795, después de que las autoridades coloniales recibieran múltiples reportes sobre desapariciones inexplicadas y comportamientos anómalos asociados con la propiedad. La investigación fue dirigida por el teniente coronel Miguel de Herrera, un oficial experimentado que había manejado casos de contrabando y corrupción en otras partes del virreinato. Lo que los investigadores encontraron superó sus expectativas más alarmantes. En los sótanos de la casa principal, descubrieron lo que solo podía describirse como un laboratorio alquímico extraordinariamente sofisticado, completo con equipos que parecían combinar técnicas tradicionales de alquimia con innovaciones que no correspondían con ningún conocimiento científico disponible en la Nueva España. El laboratorio contenía más de 200 libros y manuscritos, muchos de ellos escritos en latín, griego, árabe y idiomas que los investigadores no pudieron identificar. Los textos cubrían temas que incluían alquimia, anatomía humana, botánica médica y lo que parecía ser instrucciones detalladas para procedimientos que los investigadores describieron como transformaciones corporales de naturaleza desconocida. Más perturbador era el equipo físico encontrado en el laboratorio. Había hornos especializados para calentar sustancias a temperaturas específicas, sistemas de destilación que permitían separar líquidos con precisión extraordinaria, y contenedores llenos de sustancias que los investigadores no pudieron identificar, pero que emitían olores penetrantes y en algunos casos brillaban con luz propia. En una sala adyacente al laboratorio principal, los investigadores descubrieron lo que parecía ser un área de experimentación médica. Había mesas equipadas con instrumentos quirúrgicos que mostraban signos de uso reciente, sistemas para restringir el movimiento de personas y recipientes que contenían líquidos de diversos colores
que habían sido etiquetados con símbolos que no correspondían con ningún sistema de notación conocido. Pero el descubrimiento más escalofriante fue una serie de diarios detallados que documentaban décadas de experimentos realizados por don Sebastián y doña Catalina en sujetos humanos. Los diarios estaban escritos en un código complejo, pero los criptógrafos coloniales lograron descifrar suficientes secciones como para reconstruir una imagen aterradora de las actividades que habían estado ocurriendo en San Nicolás. Los experimentos documentados incluían intentos de transferir esencias vitales de personas jóvenes a personas mayores, procedimientos para purificar y concentrar fuerzas de vida, y técnicas para preservar la vitalidad corporal mediante la absorción de energías externas. Los diarios describían cientos de procedimientos realizados durante décadas, con sujetos experimentales identificados solo por números y fechas. Una entrada típica, traducida del código, describía sujeto 247, varón, edad aproximada 25 años, condición física excelente. Procedimiento iniciado durante la luna nueva de octubre. Extracción completada exitosamente. Transferencia realizada según protocolo establecido. Sujeto preservado para futuros usos. Efectos en receptores, notable mejora en vitalidad, reversión de signos de envejecimiento, incremento en fuerza física. Los diarios también contenían referencias frecuentes a una sociedad de inmortales que aparentemente incluía personas en múltiples ubicaciones a través de Europa y América. Las entradas sugerían que don Sebastián y doña Catalina eran parte de una red internacional de individuos que habían desarrollado técnicas para extender la vida humana de manera artificial, utilizando métodos que requerían el sacrificio regular de víctimas inocentes. Conforme los investigadores profundizaban en los documentos encontrados en San Nicolás, comenzó a emerger evidencia de una conspiración que se extendía mucho más allá de una sola hacienda en Michoacán. Los Vázquez de Coronado aparentemente eran miembros de una organización secreta que operaba en múltiples continentes y que había estado perfeccionando técnicas de extensión de vida durante siglos. Los documentos hacían referencia a otros miembros de la Sociedad de Inmortales en ubicaciones que incluían París, Londres, Viena, Lima y varias ciudades en España. Cada ubicación parecía operar de manera similar, individuos aparentemente respetables que mantenían vidas prolongadas de manera antinatural, mientras que personas en sus comunidades desaparecían regularmente bajo circunstancias misteriosas. La correspondencia encontrada en San Nicolás revelaba que la sociedad tenía una estructura jerárquica compleja, con maestros que habían logrado extensiones de vida de varios siglos, adeptos que habían alcanzado periodos más limitados de longevidad artificial e iniciados que estaban en proceso de aprender las técnicas necesarias. Don Sebastián y doña Catalina aparentemente habían alcanzado el rango de adeptos después de décadas de experimentación exitosa. Sus documentos mostraban que habían logrado detener su envejecimiento durante aproximadamente 80 años, pero que requerían renovación regular mediante la absorción de esencias vitales de víctimas jóvenes. Las técnicas utilizadas por la sociedad combinaban elementos de alquimia medieval, conocimientos anatómicos avanzados y prácticas que solo podían describirse como rituales ocultistas. Los procedimientos requerían no solo el sacrificio de víctimas humanas, sino también la preparación específica de esas víctimas durante periodos prolongados para concentrar su fuerza vital antes de la extracción. Los documentos describían cómo los miembros de la sociedad identificaban víctimas apropiadas, las atraían a ubicaciones controladas, las preparaban mediante dietas y ejercicios específicos, y finalmente las utilizaban en ceremonias que transferían su vitalidad a los perpetradores. El proceso aparentemente podía extender la vida de los practicantes durante décadas, pero requería repetición regular para mantener los efectos. La sociedad también tenía protocolos elaborados para mantener el secreto de sus actividades.
Los miembros adoptaban identidades falsas periódicamente. Se mudaban a nuevas ubicaciones antes de que su longevidad antinatural se volviera obvios, y establecían sistemas de documentación que les permitían reclamar herencias y propiedades a través de múltiples generaciones usando identidades ficticias. Los investigadores determinaron que don Sebastián y doña Catalina habían estado preparando una ceremonia mayor durante los meses previos a ser descubiertos. Los documentos sugerían que esta ceremonia habría sido significativamente más ambiciosa que sus actividades anteriores, y que podría haber resultado en una extensión de vida que les habría permitido operar durante siglos adicionales. La ceremonia aparentemente requería múltiples víctimas simultáneas, todas preparadas según especificaciones muy precisas de edad, condición física y lo que los documentos describían como pureza espiritual. Los investigadores encontraron listas de trabajadores de la hacienda que habían sido evaluados y seleccionados para participación en esta ceremonia, junto con cronogramas detallados para su preparación. La fecha programada para la ceremonia era el 31 de octubre de 1795, durante lo que los documentos describían como una convergencia astral óptima. Los preparativos habían incluido la construcción de una cámara ceremonial especial en los sótanos de la hacienda, la importación de instrumentos y sustancias especializadas desde otros miembros de la sociedad, y la concentración de aproximadamente 50 víctimas potenciales en áreas aisladas de la propiedad. Afortunadamente, la investigación oficial comenzó el 15 de octubre de 1795, apenas 2 semanas antes de la fecha programada para la ceremonia. Cuando las autoridades llegaron a San Nicolás, encontraron evidencia de que los preparativos estaban virtualmente completos. En la cámara ceremonial descubrieron un área circular rodeada de símbolos grabados en el suelo de piedra, altares equipados con instrumentos que parecían diseñados para procedimientos médicos y sistemas de restricción que claramente habían sido destinados para múltiples ocupantes simultáneos. Más escalofriante era el descubrimiento de 47 trabajadores de la hacienda que habían sido retenidos en celdas especialmente construidas en las secciones más profundas de los sótanos. Estas personas habían sido sometidas a dietas específicas y rutinas de ejercicio durante semanas, aparentemente para optimizar su condición física para la ceremonia planificada. Los prisioneros rescatados estaban en condiciones físicas relativamente buenas, pero mostraban signos evidentes de trauma psicológico. Muchos describían haber sido sometidos a procedimientos médicos menores que parecían haber sido diseñados para evaluar su aptitud para propósitos que no habían sido explicados claramente. Cuando las autoridades coloniales llegaron a la hacienda San Nicolás el 15 de octubre de 1795, esperaban encontrar resistencia, pero no estaban preparados para la realidad de lo que enfrentarían. Don Sebastián y doña Catalina no intentaron negar las acusaciones ni proporcionar explicaciones alternativas para la evidencia encontrada en su propiedad. En cambio, don Sebastián recibió a los investigadores con una calma que rayaba en la arrogancia. «Teniente coronel Herrera», le dijo con voz que no mostraba el menor signo de preocupación. «Veo que han descubierto nuestras actividades. Supongo que esto significa que nuestro tiempo en esta ubicación ha llegado a su fin». La tranquilidad con la que ambos confrontaron la situación desconcertó a los oficiales. Era como si hubieran estado esperando este momento y hubieran hecho preparativos para esta eventualidad. Durante el interrogatorio inicial, don Sebastián proporcionó respuestas que confirmaban las peores sospechas de los investigadores, pero lo hizo de una manera que sugería que consideraba sus actividades completamente justificadas. «Ustedes no comprenden la importancia de lo que hemos logrado aquí», explicó don Sebastián. «Hemos encontrado maneras de trascender las limitaciones naturales de la existencia humana. Hemos conquistado la muerte misma. Las vidas que hemos tomado son un precio pequeño para logros que beneficiarán a la humanidad durante milenios.
Doña Catalina fue igualmente directa en sus respuestas, pero añadió elementos que hicieron su testimonio aún más perturbador. La muerte es una enfermedad que puede ser curada, declaró. Nosotros hemos encontrado la cura y la hemos aplicado a nosotros mismos. Aquellos que murieron para hacerlo posible deberían considerar sus sacrificios como contribuciones a un propósito superior. Pero conforme avanzaba el interrogatorio, se hizo evidente que la pareja tenía planes de contingencia que habían estado preparando durante años. Cuando los oficiales intentaron proceder con arrestos formales, descubrieron que don Sebastián y doña Catalina habían desaparecido de las habitaciones donde los habían dejado bajo guardia. Una búsqueda exhaustiva de la hacienda reveló que habían utilizado un sistema de túneles secretos que conectaban los sótanos de la casa principal con ubicaciones a más de 1 kilómetro de distancia. Los túneles estaban equipados con provisiones, armas y lo que parecían ser documentos de identidad alternativos que les habrían permitido establecer nuevas vidas en ubicaciones lejanas. Los investigadores también descubrieron que grandes cantidades de oro, joyas y documentos valiosos habían sido removidos de la propiedad durante las horas inmediatamente anteriores a la llegada de las autoridades. Era evidente que la pareja había tenido suficiente advertencia como para implementar un plan de escape que había sido desarrollado cuidadosamente durante años. La huida de don Sebastián y doña Catalina inició una de las persecuciones más extensas en la historia del virreinato de Nueva España. Las autoridades coloniales coordinaron esfuerzos de búsqueda en múltiples provincias, establecieron puestos de control en puertos principales y enviaron descripciones detalladas a funcionarios en España y otras colonias americanas. Sin embargo, la búsqueda se complicó por el hecho de que los fugitivos tenían acceso a recursos financieros sustanciales, conexiones internacionales a través de la Sociedad de Inmortales y décadas de experiencia en la adopción de identidades falsas. Además, su apariencia física, anormalmente joven, hacía posible que asumieran identidades que corresponderían con personas décadas más jóvenes que sus edades reales. Durante los 2 años siguientes, hubo reportes esporádicos de avistamientos en ubicaciones que incluían Veracruz, La Habana, Cádiz y varios puertos en Francia. En cada caso, las autoridades locales llegaban a investigar solo para descubrir que los sospechosos habían desaparecido días o semanas antes, aparentemente alertados sobre la investigación pendiente. El caso también llevó a investigaciones en otras ubicaciones donde los documentos encontrados en San Nicolás sugerían que operaban miembros de la Sociedad de Inmortales. Estas investigaciones revelaron evidencia de actividades similares en al menos 6 ubicaciones diferentes, incluyendo una operación en Lima que había estado funcionando durante más de un siglo. Sin embargo, en cada caso, cuando las autoridades llegaron a investigar, encontraron que los sospechosos habían abandonado sus ubicaciones recientemente, llevándose consigo cualquier evidencia que podría haber proporcionado pistas adicionales sobre la estructura y operaciones de la sociedad. El impacto del caso se extendió mucho más allá de las consecuencias legales inmediatas. La revelación de que una organización secreta había estado operando durante décadas bajo la apariencia de respetabilidad social creó una paranoia generalizada sobre la posibilidad de que otras operaciones similares estuvieran funcionando en comunidades a través del Imperio Español. Las autoridades coloniales implementaron nuevos procedimientos de supervisión para propiedades rurales aisladas, establecieron requisitos más estrictos para la verificación de identidades de nuevos residentes en regiones remotas, y crearon sistemas de inspección regular que hacían más difícil para operaciones criminales funcionar sin detección durante períodos prolongados. Los 47 trabajadores rescatados de los sótanos de San Nicolás proporcionaron testimonios que completaron la imagen de lo que había estado ocurriendo en la hacienda durante décadas. Sus relatos confirmaron que habían sido seleccionados específicamente para la ceremonia planificada,
pero también revelaron detalles adicionales sobre las operaciones rutinarias que habían presenciado durante sus meses en cautiverio. Según sus testimonios, don Sebastián y doña Catalina habían estado realizando ceremonias menores regularmente durante años, utilizando trabajadores individuales o pequeños grupos para mantener su vitalidad entre las ceremonias principales más ambiciosas. Estas ceremonias menores explicaban las desapariciones regulares que habían sido observadas por otros empleados de la hacienda. Los supervivientes también describieron haber presenciado visitas de otros miembros de la Sociedad de Inmortales, personas que llegaban durante la noche y que compartían las mismas características físicas anormalmente juveniles de sus captores. Estos visitantes participaban en ceremonias que los prisioneros podían escuchar desde sus celdas, cánticos en idiomas desconocidos, sonidos de instrumentos extraños y gritos que sugerían sufrimiento intenso. María Rosa Vázquez, una joven de 19 años que había sido secuestrada de su aldea natal 6 meses antes del rescate, proporcionó el testimonio más detallado sobre los procedimientos que había presenciado. Me obligaron a observar varias de sus ceremonias, recordaba con voz temblorosa. Traían personas, siempre jóvenes y saludables, y las colocaban en mesas de piedra en el centro de esa habitación circular. Luego don Sebastián y doña Catalina realizaban procedimientos que no puedo describir completamente sin sentir náuseas. Utilizaban instrumentos que parecían extraer algo invisible del cuerpo de las víctimas, y conforme lo hacían, las víctimas se marchitaban como flores cortadas, mientras que los perpetradores parecían volverse más vibrantes y jóvenes. El testimonio de María Rosa también reveló que los cautivos habían sido organizados en grupos según características específicas que los captores consideraban importantes para sus propósitos. Nos evaluaban constantemente, explicaba. Revisaban nuestros dientes, examinaban nuestra piel, nos hacían ejercicios para medir nuestra fuerza. Era como si fuéramos ganado, siendo preparado para venta, excepto que el propósito era mucho más terrible. Otros supervivientes confirmaron que habían sido testigos de la transformación gradual de víctimas de ceremonias anteriores. Había personas que habían llegado como nosotros, jóvenes y saludables, describía Pedro Morales, un campesino de 24 años. Pero después de ser utilizados en las ceremonias, se convertían en algo que ya no parecía completamente humano. Se movían de manera extraña, hablaban con voces diferentes, y sus ojos tenían una luz que no era natural. El caso de la Hacienda San Nicolás tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de las fronteras de Michoacán. La evidencia de una organización internacional dedicada a la extensión artificial de la vida humana a través del sacrificio ritual llevó a investigaciones coordinadas entre las autoridades españolas y otros gobiernos europeos. En 1797, 2 años después de la investigación inicial, las autoridades españolas recibieron informes de investigaciones similares en Francia, donde funcionarios revolucionarios habían descubierto evidencia de una red que había estado operando durante décadas bajo la protección de la nobleza del Ancien Régimen. Los documentos encontrados en París confirmaron muchos de los detalles revelados en el caso de San Nicolás y proporcionaron información adicional sobre la estructura internacional de la Sociedad de Inmortales. Las investigaciones revelaron que la sociedad había estado operando durante al menos 3 siglos, con registros que se remontaban al siglo XV. Los miembros más antiguos aparentemente habían desarrollado técnicas que les permitían mantener sus vidas durante períodos que desafiaban toda comprensión médica de la época, pero a un costo terrible en términos de vidas humanas sacrificadas. El doctor Fernando Mendoza, cuyas observaciones habían proporcionado algunas de las primeras pistas sobre la naturaleza anormal de los Vázquez de Coronado,
fue convocado como consultor experto durante las fases posteriores de la investigación. Sus conocimientos médicos fueron cruciales para ayudar a los investigadores a entender los procedimientos descritos en los documentos encontrados en San Nicolás. En su informe final, el doctor Mendoza escribió: "Lo que hemos descubierto desafía todo lo que creíamos saber sobre los límites de la vida humana. Sin embargo, la evidencia es irrefutable. Estas personas habían encontrado maneras de extender sus vidas de manera artificial, utilizando métodos que violan todos los principios de la medicina y la moralidad cristiana". El doctor también proporcionó análisis médicos de los restos encontrados en San Nicolás, confirmando que muchas de las víctimas habían sido sometidas a procedimientos que solo podían describirse como tortura médica sistemática. Los cuerpos mostraban evidencia de extracciones de fluidos vitales, procedimientos quirúrgicos sin anestesia y lo que parece haber sido intentos de transferir órganos o tejidos de manera que maximizara el sufrimiento de las víctimas, escribió en su informe técnico. A pesar de los esfuerzos extensivos de las autoridades coloniales y europeas, don Sebastián Vázquez de Coronado y doña Catalina de Mendoza nunca fueron capturados. Durante las décadas siguientes hubo reportes esporádicos de avistamientos en ubicaciones que incluían el Caribe, Brasil, Filipinas y varias ciudades europeas. En cada caso, los reportes describían personas que coincidían con las descripciones físicas de los fugitivos, pero que utilizaban identidades diferentes y que desaparecían antes de que las autoridades pudieran verificar su identidad real. La longevidad antinatural que habían demostrado hacía prácticamente imposible predecir cómo podrían verse después de años adicionales, complicando enormemente los esfuerzos de identificación. En 1823, en más de 25 años después de su desaparición inicial, las autoridades mexicanas recibieron un reporte de Veracruz que describía una pareja que había aparecido súbitamente con documentos de identidad impecables, reclamando herencias de familiares fallecidos en España. Las descripciones físicas coincidían lo suficiente con los fugitivos como para justificar una investigación, pero cuando los oficiales llegaron a investigar, la pareja había desaparecido nuevamente. Este patrón se repetiría varias veces durante el siglo XIX, sugiriendo que don Sebastián y doña Catalina habían logrado no solo escapar de la justicia, sino también continuar sus actividades en nuevas ubicaciones. Cada aparición potencial estaba asociada con reportes de desapariciones locales o comportamientos anómalos que recordaban los patrones observados en San Nicolás. La última aparición confirmada ocurrió en 1847, cuando autoridades en California reportaron la presencia de una pareja española que había adquirido una propiedad rural aislada y que había comenzado a reclutar trabajadores bajo circunstancias sospechosas. Sin embargo, el estallido de la guerra entre México y Estados Unidos interrumpió la investigación, y cuando las autoridades finalmente pudieron actuar, la pareja había desaparecido una vez más. El caso de la Hacienda San Nicolás se convirtió en una leyenda que se transmitió a través de generaciones en México y más allá. La historia fue utilizada como advertencia sobre los peligros de confiar en apariencias superficiales de respetabilidad y como ejemplo de cómo el mal más profundo puede ocultarse detrás de fachadas de normalidad social. Durante el siglo XIX, la historia inspiró múltiples obras literarias que exploraban temas de inmortalidad artificial, sacrificio humano y corrupción moral. Escritores románticos encontraron en el caso una fuente rica de elementos góticos que resonaban con las sensibilidades de la época. Más importante desde una perspectiva histórica, el caso llevó a cambios fundamentales en la manera como las autoridades coloniales y posteriormente nacionales abordaban la supervisión de propiedades rurales aisladas. Se establecieron protocolos regulares de inspección, sistemas de verificación de identidad más rigurosos
y procedimientos para investigar reportes de desapariciones que anteriormente habrían sido ignorados o minimizados. El doctor Fernando Mendoza dedicó sus últimos años a estudiar los aspectos médicos del caso y a desarrollar criterios para identificar anomalías similares en el futuro. Su trabajo, publicado póstumamente en 1801 Verón, estableció algunos de los primeros protocolos científicos para investigar afirmaciones de longevidad antinatural. En su obra final, el doctor Mendoza escribió: "El caso de San Nicolás nos enseña que los límites aparentes de la condición humana pueden ser transgredidos, pero solo a un costo moral que deshumaniza completamente a quienes intentan tales transgresiones. La búsqueda de la inmortalidad, cuando se persigue a través de medios que requieren el sacrificio de otros, se convierte inevitablemente en una forma de muerte espiritual, que es peor que la muerte física que busca evitar". La historia de la Hacienda San Nicolás y la Sociedad de Inmortales nos confronta con preguntas profundas sobre la naturaleza de la vida, la muerte y los límites éticos de la ambición humana. Durante casi un siglo, una organización secreta había operado en múltiples continentes, utilizando técnicas que desafiaban la comprensión científica de la época para extender las vidas de sus miembros a costa de víctimas inocentes. El caso ilustra cómo la búsqueda del poder último, el control sobre la muerte misma, puede corromper completamente a quienes la persiguen, transformándolos en predadores que ven a otros seres humanos simplemente como recursos para ser consumidos. También demuestra la capacidad del mal para disfrazarse de respetabilidad social durante períodos extraordinariamente largos, operando bajo la protección de instituciones aparentemente legítimas. La valentía de las víctimas que proporcionaron testimonios, a pesar del trauma que habían experimentado, fue crucial para exponer la verdad sobre la sociedad de inmortales. Su disposición a confrontar sus torturadores en procedimientos judiciales, a pesar del riesgo personal y la revictimización que esto implicaba, aseguró que la verdad fuera documentada para futuras generaciones. El hecho de que don Sebastián Vázquez de Coronado y doña Catalina de Mendoza nunca fueran capturados añade una dimensión inquietante a la historia. Su escape exitoso sugiere que es posible que hayan continuado sus actividades en nuevas ubicaciones, adaptándose a circunstancias cambiantes, pero manteniendo sus prácticas fundamentales de sacrificio humano para extensión de vida. Más perturbador aún es la posibilidad de que otros miembros de la Sociedad de Inmortales hayan continuado operando en ubicaciones que nunca fueron identificadas por las autoridades. La naturaleza internacional de la organización y su capacidad demostrada para adaptarse y relocalizarse sugiere que elementos de la red podrían haber sobrevivido hasta épocas más recientes. La historia también nos recuerda la importancia de la vigilancia social y la responsabilidad individual para reportar comportamientos anómalos, incluso cuando involucran personas aparentemente respetables. Los patrones observados por trabajadores, médicos y miembros de la comunidad durante décadas podrían haber llevado a una intervención mucho más temprana si hubieran sido reportados y investigados apropiadamente. Finalmente, el caso de San Nicolás ilustra que la justicia, aunque a veces escape a los perpetradores individuales, puede al menos asegurar que la verdad sea preservada y que las víctimas sean recordadas. Los testimonios de los supervivientes y la documentación meticulosa de las investigaciones oficiales garantizaron que los crímenes de la Sociedad de Inmortales no fueran olvidados y que las lecciones aprendidas pudieran informar esfuerzos futuros para prevenir atrocidades similares. Esta historia nos enseña que detrás de las apariencias más normales pueden ocultarse los horrores más inimaginables y que nuestra responsabilidad como miembros de la sociedad incluye mantener una vigilancia constante sobre aquellos que ejercen poder sobre otros, especialmente cuando ese poder se ejerce en secreto y sin supervisión.
¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que organizaciones como la Sociedad de Inmortales podrían haber existido realmente o que elementos similares podrían existir en nuestros tiempos modernos? Déjanos tu comentario y comparte tus teorías. Si te fascinó este relato de misterio histórico, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte más investigaciones como esta y compártela con alguien que ame los enigmas del pasado. Recuerda que la historia está llena de secretos que desafían nuestra comprensión de lo que es posible, y nosotros estamos aquí para explorarlos contigo. Nos vemos en el próximo misterio, donde continuaremos desentrañando los archivos más oscuros que el tiempo ha tratado de mantener enterrados.